Para que puntos de vista plurales se encuentren, Núcleo Comunicación del Sureste los pone en observatorio. ¡Comenzamos! Bien. Ya estamos al aire. ¿Qué tal? En el observatorio, iniciando este lunes. Hoy, pues los hombres se durmieron. Bueno, ese es un lunes especial. Ya los exhibimos al primero. Así es, ya llegó el primero. Como cada lunes, le agradezco que esté con nosotros a la maestra Hermelinda Rosado. Muy buenos días, muchas gracias. La agradecida soy yo porque me da oportunidad de convivir con la audiencia radiofónica. La abogada Adriana Ortiz. Un gusto, de verdad, siempre saludarles y sobre todo siempre poder compartir y hablar de temas que sin duda pues interesan a todos. Así es. Y el periodista Homero Bojorquez. Pues agradecer a quienes nos ven y nos escuchan el lunes y a esta hora. Estamos a una semana de que regresen todos a clase. Aunque ya hay escuelas sí, claro, que ya regresaron, ¿verdad? La media superior y la superior, pero la educación básica, que es el fuerte. Grueso, ¿sí? Sí, Pero además ya se sienten los olores de septiembre, de la gastronomía, ya se sienten. Los chiles en nogada ya están los con chiles todo. en nogada y el pozolito y ya. Entramos al mes patrio. No de hambre que no hemos desayunado. Bueno, y hay quienes también ya empezaron a adelantar Día de Muertos. Ay, por Dios, no. Hay que disfrutar la época de septiembre. Cada época, cada temporada. Cada época. Ya vamos a disfrutar las fiestas patrias. Claro. Así es. Cada cosa a su tiempo. Vamos a iniciar la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, ante un tribunal federal de Nueva York, anunciada para este lunes. Marca pues un hito en la lucha contra el narcotráfico. Con estos acuerdos, Estados Unidos pues consolida su control sobre los dos líderes históricos de esta organización criminal junto a Joaquín El Chapo Guzmán, ya sentenciado a cadena perpetua. La conferencia de prensa estará encabezada por el fiscal general Pam Bondi, que tendrá lugar aproximadamente a la 1:00 p.m. aquí en México. Él anunciará pues los términos del pacto que incluirían la colaboración o la cooperación de Zambada a cambio de condiciones favorables de reclusión. Este acuerdo, tras su detención en Texas en julio del año pasado, pues intensifica el impacto en el cártel de Sinaloa, debilitado por la guerra interna entre los grupos de ambos capos, y podría revelar pues información clave sobre el crimen organizado y la llamada narcopolítica de este país. Maestra Hermelinda. Bueno, pues es un tema muy complejo, muy difícil. Es un tema pues verdaderamente que nos impacta. Ahora bien, de un tiempo a esta parte, pues hemos visto que estos grupos, el cártel, y yo me he preguntado muchas veces ¿de dónde viene el cártel? Hasta que entendí que viene de una palabra alemana, el famoso cártel. Y bueno, está el país verdaderamente desorganizado. ¿Por qué digo la palabra desorganizada en cuestión de seguridad? Porque vemos cómo estos grupos delictivos han crecido. Estos grupos delictivos tienen a todo el país, aunque hay algunos estados donde está más señalado, digamos Sinaloa. Sinaloa, un país rico en exportación de productos marinos, un estado rico en productos agrícolas, y ahora se ve verdaderamente convulsionado con el narco. Vemos estos grupos delictivos cómo se han introducido en la economía. Hay que pagar uso de suelo a ellos, y los impuestos que se le paga al gobierno. Hay que pagar uso de suelo, hay que pagar extorsiones. El habitante, el ciudadano común vive, pague y pague y pague su seguridad. Yo no sé, yo soy patriota, quiero mucho a mi país, me duele cuando veo esas cosas, cuando el país es criticado, pero
a veces pienso que la entrada de otro país para poder calmar la situación de inseguridad, pues a veces siento que era necesario. El gobierno no ha podido combatir esta situación. No ha querido. O no ha querido combatirla. Ya ves que se puso de moda eso de abrazos y no balazos. Claro. Vemos que existe, que hay una gran impunidad de estas situaciones. Durante las campañas pasadas presenciamos cómo mataron a tantos candidatos. Las mujeres no se salvaron de ser acribilladas. Desafortunadamente nuestro país, productor de drogas, esa droga malvada de que fentanilo, ¿no? Sí. El fentanilo pasa y vuelve a pasar por el país para llegar a la Unión Americana, cómo los cárteles se disputan el poder. ¿Y por qué decimos que se disputan? Porque lo estamos viendo. Ya son senadores, ya son diputados, ya son presidentes municipales. Lo estamos viendo, son los Ya son jueces. Ya son jueces. ¿Hasta dónde vamos a parar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces, por eso les digo que, pues... Se van a aplicar la de Lili Telles, Linda, cuidado. El gobierno, pues lo estamos viendo en los medios de comunicación. Lo estamos viendo, lo estamos viendo en los medios de comunicación. Yo no lo estoy inventando, ni soy estudiosa de esta situación, pero lo vemos a cada momento. Vemos las discusiones que se dan en el seno del Congreso de la Unión. O sea, no es invento. Los medios de comunicación nos han presentado cuál es la situación del país. El mismo presidente del país, pues todavía conserva el nombre del más poderoso, todavía lo conserva. Lo estamos viendo cómo en sus conferencias de prensa señala y habla de nuestro país, que no ha puesto las bases para acabar esta inseguridad que vivimos. Lo estamos viviendo todos los días, como dicen que no vengan a México. El mismo presidente de los Estados Unidos dice que no vengan a México, que no vengan. Bueno, hay dos estados excluidos, Campeche y Yucatán. Campeche y Yucatán, bendito sea Dios, aunque viene el turista y ve los botes horrorosos que pusieron allá en nuestro hermoso centro histórico, que es lo poco que nos queda, es de lo que presumimos, la hermosura de nuestro centro histórico, que ha sido sede también, o no sé si es la palabra adecuada, de películas que han venido a filmar, y pusieron esas cosas tan horrorosas ahí en el centro histórico, pero bien, sin salirme del tema. Entonces, pues por eso retomo las palabras donde inicié, que pues desafortunadamente tenemos que reconocer que si los Estados Unidos no toman ellos toman esta situación de la inseguridad y nombran a esos grupos que son terroristas, pues creo que si se maneja bien, que si se maneja con la debida colaboración y se sientan a un diálogo, pero un diálogo de altura, probablemente podamos hacer, probablemente los que manejan el país, los líderes que manejan el país, puedan hacer algo en beneficio de los ciudadanos. No vemos a políticos. ¿Qué es un político para la ciudadanía? Es un hombre o una mujer que con sus aptitudes, su inteligencia y su talento ha logrado ocupar un cargo en el... Bueno, hoy acuérdate que es 100% fidelidad y no importa la por capacidad. Por eso, pero entonces, a ver, en este momento, ¿pero qué es un político? Un hombre o una mujer inteligente, capaz, debería de ser un capaz, político, talentoso, que ocupa un lugar en un gobierno estatal, federal o municipal. Así es. No es cualquier cosa, es un hombre de prosapia, un hombre... Hombre o mujer.
al cual pues tratamos de Sí, imitar. pero ahora y todo. simplemente Tengo es el mis más dudas. servil, el que Tengo tenga mis y dudas. jure Lo que usted está lealtad definiendo es el absoluta. político ideal, pero Ajá. no es El político de actual. hoy es el que jura lealtad y defiende los principios Bueno. de un movimiento. Bueno, y no de es un de hoy, gobierno. ya ¿Qué tiene estamos tiempo que es viendo? así. Sí, claro. ¿Qué estamos también. viendo? No lo estoy inventando ni voy a tener una sanción por eso. Pero ¿qué vimos ayer, antier? Un integrante de un partido político que es regidor, ahí se lo pepenaron en la Unión Americana junto con su esposa. ¿Por qué? Por fraude y por no sé qué tantas cosas más. ¿Qué vimos? Que el esposo de la gobernadora de un estado fronterizo le quitaron la visa, le quitaron a la gobernadora. Eso estamos viendo Alcaldes. todos los días. Alcaldes, exalcaldes. Por eso ya no van a Estados Unidos, ahora van a Europa de vacaciones, porque tienen miedo que entrando a Estados Unidos les quiten sus visas y los Entonces, exhiban, que creo que eso es lo que les da más miedo. Esa es la situación en este momento. Pero, ¿qué nos queda? Ya para terminar, ¿qué nos queda? Que verdaderamente exista una alianza, que dejen de criticar a la Unión Americana y que hagan una alianza por el bien de este país. Si no, quién sabe qué va a pasar. Todos los días vemos Ya está pasando, Marta. todos los días Ya está pasando. escuchamos las notas que en el estado de Jalisco ya llegan, es una fiesta infantil, un bautizo, a matar a todos los que están, ¿cierto o no? Ayer, antier, apareció una camioneta con 2 pequeños muertos, ¿sí o no? Entonces, ¿en qué vamos? Ya no podemos controlarlo, pues pedir ayuda al hermano de al lado para poder esta situación arreglarla. Y bueno, pues aquí termino. Y ayer lo inesperado, asaltaron un lugar muy conocido y popular en la Perla del Golfo. No solamente se robaron lo que había en la caja, la quincena y todo, sino también a la gente que estaba degustando sus alimentos, les quitaron su dinero. Ajá. Hasta la olla del caldo. Hasta la olla del caldo y los panuchos Había hambre, se había llevaron hambre. para el camino. Hasta la olla donde iban a hacer pozole en septiembre. Si ya no podemos con esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Pues pedir ayuda a los que en algún momento dado nos pueden ayudar para volver. Si no podemos volver a recuperar la tranquilidad al 100%, cuando menos tener una vida decorosa para un país. Así es. Vamos a una pausa y regresamos con el mismo tema. Quédate escuchando las opiniones en Observatorio NSS, Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información. Les quiero contar que yo ya fui a tramitar mi INE por primera vez y la verdad es que es muy fácil. Debes llevar 3 documentos en original: acta de nacimiento, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses e identificación con fotografía vigente. Y bueno, ya saben, hay que prepararse para la foto y la firma, porque va a estar contigo 10 años. Tramita tu INE y cuando sea el momento de participar, úsala para que tu voz sea escuchada. INE. Impulsa tu negocio y anúnciate con nosotros. Te ofrecemos diferentes espacios para publicitarte y llegar a más personas. Contáctanos al 981-81-69207 y pregunta por nuestras tarifas y la promoción del mes. Radio Fórmula 97.3, una estación de NSS. Hola, Campeche. Didi llegó para que ganes garantizado desde 20 pesos por kilómetro en tu primera semana conduciendo. Y además, con retiros ilimitados para que puedas acceder a tus ganancias. Regístrate en la app de Didi Conductor. Consulta términos y condiciones en la app. Estrenando para elegir los mejores smartphones. A 24 meses. Con garantía Telcel y en la mejor red. Ven a Telcel y llévate el mejor smartphone. Telcel 5G, mi mejor decisión. Términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Hotel Plaza Campeche,
distinción y elegancia. Amplias habitaciones estratégicamente ubicadas para un mejor descanso y confort. Terraza, televisión con pantalla plana, teléfono multifunciones, aire acondicionado, ventilador de techo, baño con tina y regadera y cerradura electrónica de alta seguridad. Así como 2 habitaciones sencillas especialmente equipadas para personas con capacidades diferentes. Esto y más te ofrece Hotel Plaza Campeche, Centro Histórico, frente al Parque San Martín. Visítenos. El Observatorio de la Política está en NCS, Radio Fórmula Campeche. Estamos de regreso al observatorio. Si nos acaba de sintonizar, estamos hablando sobre esta conferencia que se espera sea a la 1:00 p.m. por la declaración de culpabilidad de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa. Maestra Adriana. Pues se pone interesante. Yo creo que el fin de semana muchos políticos mexicanos de antes y de hoy no deben haber dormido, porque el tema del Mayo Zambada los ha puesto nerviosos a las altas esferas del poder. Recordemos qué pasó con el Mayo. Al Mayo se lo lleva engañado uno de los chapitos a Estados Unidos y ahí se entrega y lo entregan. No sabemos más porque incluso el gobierno mexicano ha solicitado varias veces la extradición del Mayo y pues simple y sencillamente Estados Unidos ha hecho oídos sordos. Ni nos ve, ni nos escucha, ni nos siente en este tema. Ni siquiera ha habido una respuesta formal a las solicitudes reiteradas de México para la extradición del Mayo. Que sí, que es un mexicano que de forma irregular llegó a ese país, sí, que si Estados Unidos intervino o no, o estaba de acuerdo o no con uno de los chapitos para que el avión llegara a este lugar de Texas, no lo sabemos. Especulaciones hay muchas, pero en realidad no hay una realidad. Lo que es un hecho es que el Mayo llegó a Estados Unidos, lo que es un hecho es que lo detuvieron, y lo que es un hecho es que sus primeras declaraciones y presentaciones ante un juez fueron negando todos los cargos que se le imputaban, que nada más y nada menos son más de 17 cargos. Y todos relacionados evidentemente con el narcotráfico, el lavado de dinero, la introducción de fentanilo y demás a ese país. Lo interesante es que después de eso, que eso fue en octubre del año pasado, si recordamos. ¿En un año? No, casi un año, y en ese año ha cambiado la postura del Mayo ante las autoridades de Estados Unidos y ha cambiado la postura de las autoridades de Estados Unidos ante el Mayo, a tal momento de que han diferido varias veces la audiencia, esta audiencia que hoy estamos esperando todos, y donde ya el sentido de la declaración del Mayo pues ya no es negar los cargos, sino es asumir esa culpabilidad, declararse culpable de los cargos que se le imputan, que supuestamente van a ser 17, y con una expectativa de lo que va a recibir no es pena de muerte, que es parte de los acuerdos que sus abogados han hecho, sino será cadena perpetua en una prisión especial, tipo en la que está el Chapo, que también se ha quejado de ella. Y al final, lo que interesa a las autoridades estadounidenses es toda la información que tiene el Mayo Zambada. Información que tiene no solo de cómo llegó o cómo llegan las drogas a Estados Unidos vía México, cómo entran a México también, sino algo que el presidente de Estados Unidos, y como bien ha dicho Ermelinda, ha reiterado una u otra vez, que pues las altas esferas del poder en México están involucradas en esto, porque recordemos no solo los abrazos no balazos y la liberación de uno de los chapitos en su momento por el expresidente de México, sino también el tema de primero negar que incluso aquí se producía fentanilo, o aquí era una zona de tránsito de fentanilo, y la otra pues no querer ni entender nada sobre el tema. Y eso es lo que lo ha hecho complicado. Yo creo que van a pasar muchas cosas más ya a partir de esta audiencia. Yo creo que no. ¿Qué espero de esta conferencia de prensa? Pues la verdad no espero que en este momento suelten mucho, porque yo creo que los estadounidenses sí, lo que ya están claros es que tienen que seguir jalando hilos y que de lo que vayan diciendo, nos van a soltar dosificado lo que quieran ir soltando,
conforme ellos van construyendo acusaciones, donde van solidificando carpetas de investigación o donde van haciendo órdenes ejecutivas para intervenciones de otra naturaleza. Creo que están más entretenidos ahorita poniendo nervioso a Maduro en Venezuela que un poco, y es parte también de una estrategia de distracción, ¿no? Nos vamos un poco con Venezuela y Maduro y aquí hacemos. Pero preocupante, yo creo que es preocupante, pero sí es por el bien de México y si esto va a hacer que México ahora sí haya un orden de derecho diferente al que tiene que haber y que los grupos que están controlando al país, que es el narcotráfico, y hay que decirlo, tú decías muy bien, las muertes, tú decías muy bien, incluso el precio de la canasta básica, cómo ya no se rige por otra cosa que no sea lo que también los cárteles quieren o no, que pase o salga de las zonas de cultivo y a qué precio y cómo sale. Entonces, es un tema ya muy complicado, el nivel que han abrazado las estructuras de poder y las estructuras económicas en los narcos. Y pues bueno, hay que meter orden porque lo que es un hecho es que ya nadie está seguro en ningún lado. Y todo el mundo tiene miedo y la droga está llegando cada vez más fácil a las familias. Eso es lo más delicado. Cada vez abarca más. Cada vez abarca más, cada vez hay una oferta más nosotros, accesible. Más accesible, me dicen que más accesible a un WhatsApp. Tú puedes estar ya en Campeche y hay ciertos números donde vía WhatsApp solicitas el producto como si fuera una entrega de Uber o de Didi, de cualquier comida de cadena rápida y te llevan lo que tú quieras. Y pues si lo sabemos todos, pues supongo que lo sabe la autoridad. Y deberían de estar también ya combatiendo esa parte. Entonces, las escuelas. Pues bueno, yo espero que sigan sin dormir algunos, pero no solo que sigan sin dormir, sino que ahora sí, pues pasen cosas y que México empiece a cambiar en ese sentido. Por presión externa, sí, lamentablemente, y por un cambio en la estrategia de seguridad que sí le reconozco a la presidenta Sheinbaum, que sí lo está haciendo, y que García Harfuch, lo leí en un medio de Estados Unidos y aquí lo reprodujeron algunos medios. La verdad es que para Estados Unidos es el único político interlocutor confiable que tiene hoy México en esta materia. Entonces, se lo ha ganado, Se lo ha ganado y a esperar. Interesante cómo vienen los temas. Lo que sí, a la 1:30, ¿no? A la 1 que va a ser la conferencia, va a pasar como hace algunos años el final de la novela Cuna de Lobos, que se paralizó en ese momento el país. Va a ir al internet. Y pero no esperemos mucho de esa. No, como dice Adriana. Es más la expectativa que va a generar o que ya generó a lo que van a decir, porque tampoco Estados Unidos va a estar soltando. No, esto es dosificado y con estrategia. Es una información que tienen que Lo que sí es cierto que aquí el crimen organizado en México ha crecido, pero enormemente. Y como bien ya comentaron la maestra Adriana y la maestra Melinda, pues todo lo que implica, ¿no? Y aquí lo vemos en Campeche, cómo ha crecido la distribución y la venta de drogas en todos lados, incluidos los municipios donde era escaso. Ahorita ya se ve cómo están dominando los grupos, cómo estas ejecuciones que hay acá mismo son producto de esa lucha por la plaza, ¿no? Bueno, mero 268% ha crecido el número de ejecutados en Campeche. Sí. Estas son las cifras nacionales que se dan. Sí, no las estamos diciendo nosotros, ahí están son números oficiales. Sí. Ahí no pueden decir que es que ustedes lo están especulando. No. Hay que reconocer que por esas presiones que está ejerciendo Estados Unidos, se está entregando gente, que qué bueno que la manden para allá, hay que decirlo, ¿no? Porque también nos damos golpes en el pecho muchas veces, es que los derechos humanos, pero las víctimas nunca han tenido derechos humanos, y cuando los matan y les quitan el dinero y todo, porque hemos visto hasta dónde ha llegado el problema de la extorsión, del derecho de piso, hasta todas las actividades económicas que han llegado, que ya tienen repercusiones muy serias y negativas en los mercados. Sí, ¿cómo no?
Y no solo tiene repercusiones negativas en los mercados, tiene repercusiones serias y negativas en los productores, en la gente del campo. Todo. En comunidades que prefieren emigrar hacia los Estados Unidos a quedarse. Por eso vemos muchos pueblos en el norte abandonados. No es casual, ni es gratuito, ni es porque se les ocurrió que vámonos al sueño americano. No eran los nómadas claro, de principios de y ni es tampoco, como ya lo hemos visto en un montón de reportajes y documentales, el sueño americano no es ese que queremos, ¿no? Entonces hay mucha gente que se va porque obligada, tiene miedo, por conservar la vida, se van a iniciar de nuevo, gente que muchas veces ya es mayor, va a comenzar después de 45 años, ¿no? Y a lavar platos, y a lavar esto, y a lavar el otro. Y acá pues hay que decirlo, que en todos los gobiernos se ha dejado crecer, y se ocultó muchas cosas en el gobierno, que les encanta y es el deporte favorito de criticar a Felipe Calderón. Y siguen recordando a Felipe Calderón. ¿Cómo se burlan de que Felipe obviamente Calderón, que Felipe Calderón la regó, pero tremendamente al declarar la guerra al crimen organizado, sin tener los elementos, ¿no? Porque aquí en su momento también dijimos, cuando esto ocurrió con Felipe Calderón, que cómo ibas a mandar a la guerra a la policía, por ejemplo, de Campeche, si en los municipios en ese entonces apenas contaban con macana. Y sus tiraúles. Y si al caso un policía de esos, que habían, que no son muchos en cada municipio de Campeche, si acaso uno tenía pistola, entonces ¿cómo le vas a hacer frente? ¿No? Pero qué a tal esta ahora, delincuencia. cómo hemos crecido, cómo Sí, se ha pero cada profesionalizado gobierno, porque como la bien policía. decía la maestra Adriana, el sexenio pasado, que insisto, tanto les gustaba criticar a Calderón, en el sexenio pasado se encubrió mucho de esto. Con ese famoso de abrazos, no balazos, que no es el tema, que no es cómo se combate, que hay que ir al fondo, ok, está bien, hay que ir al fondo, hay que ir a la otra parte, ¿no? De que hay que darle a las comunidades recursos y apoyos para que pues se vayan desligando de las actividades ilícitas, pues se dejó de combatir. ¿Y qué pasó? Pues creció, porque apenas llega esta administración de Claudia Sheinbaum, con este señor que por cierto no le caía bien, al anterior, Omar García Harfuch. Qué casualidad que ya parecen que sí, que habían hasta laboratorio de fentanilo y todo. Claro que lo sabían y que había, pero no lo combatían con tal de ocultar todo esto, y los resultados es que fueron 6 años perdidos en este combate contra el crimen organizado. Y ahorita vemos histórico, inédito, que en tan poco tiempo a cuántos ya extraditaron, a cuántas cabezas del crimen organizado han extraditado. Homero, y ahí, perdón que te interrumpa, pero es bien importante decirlo. No han sido extraditados en términos de las leyes y los tratados internacionales, simplemente han sido enviados y entregados por la autoridad mexicana. Si esta figura que hoy el gobierno mexicano está usando, la hubiera usado los gobiernos anteriores, los que hoy gobiernan, que antes eran oposición, hubieran hecho manifestaciones enteras diciendo que se estaban violando los derechos humanos de mexicanos, que delincuentes o no, tienen derechos humanos. Hoy este gobierno no los está extraditando, que es la figura que protege a quien envías a un país extranjero. Los está mandando a Estados Unidos con la libertad que el gobierno de Estados Unidos los pueda incluso sentenciar a la muerte. Yo no estoy diciendo que sean buenas gentes, ni estoy diciendo que pobrecitos. Lo que estoy diciendo es que esos derechos humanos que tanto les importa, hoy en la figura que está utilizando el gobierno no importan. Y los están dejando a su suerte y a la decisión que Estados Unidos haga contra ellos. Bueno, pero también hemos visto que hay ciertos casos en que tampoco aquí en México importan los derechos humanos. Sí, claro. Solo conveniencia. Claro. Esa conveniencia. Entonces aquí hay varios casos y por eso hemos dicho que a veces la comisión, se esconde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La nacional también. Y la nacional obviamente también. Entonces vemos que ha habido un gran avance en estos meses, que no llegamos al año de este gobierno. Vemos que hay un gran avance. Lo que no se hizo
En 6 años, En ni 6 en años. 12, ni en 18. Ni en 18. Se está haciendo en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también vemos lamentablemente que como se dejó crecer, hay zonas en donde quienes gobiernan son quienes integran el crimen organizado. Y no solo afectan a comercios, afectan a productores, afectan la actividad industrial, afectan la minería, están metidos en todas las actividades habidas y las que van a haber todavía, porque entonces qué bueno que están combatiendo, qué bueno que a esta gente se las llevaron, ¿no? Porque en serio acá gozan de privilegios que no gozan ahí. Ahí no tiene ningún privilegio. Ya para que una cabeza de los cárteles se queje de que no tiene derechos humanos, pues ya sabemos en qué nivel. Y ahí, pues sí, ahí Estados Unidos siempre ha operado en ese sentido, por eso hay respeto, ¿no? Y qué bueno que acá están haciendo su parte, pero hace falta más involucramiento, más esfuerzos, más coordinación, tanto de lo gobierno federal como los estatales, para que esto, en lugar de ocultar información, en lugar de maquillar los números, de maquillar la situación, de decir que no está pasando, que nada más es pues la visión y de los conservadores, de la derecha y de los medios. Hay que enfrentar la realidad, que es la que estamos viviendo. Eso es lo que tienen que hacer. El día que reconozcan la realidad que se tiene, ese día vamos a empezar en un punto de partida muy bueno. Porque reconociendo en dónde estamos, ¿no? Qué es lo que nos está pasando, cuál es el problema o los problemas que tenemos y hacia dónde tenemos que ir, ese día pues vamos a dar un buen punto de partida, un buen inicio de todo lo que queramos combatir. Así es. Y dejar ya de esconder, de ocultar lo inocultable, porque ahí está, bueno, se decía que no hay huachicol y de pronto una refinería artesanal, ¿no? Hijo, eso es, y de pronto... Es una cosa, eso es otro aspecto. Sí, de pronto dices, bueno, ¿cómo que no? Cuando ves, no 2 o 3 o 4 vagones del tren llenos de huachicol, ¿no? Eso no era posible que la autoridad claro, no lo y dices, sepa. bueno, si lo acaban de descubrir, ¿cuánto ya pasó? Entonces, el gran problema que han tenido los gobiernos es que han pretendido ocultar todo, o gran parte de lo que ocurre, y ahorita con las benditas redes sociales, pues es muy difícil ocultar, y deben ya dejar de satanizar algunos medios, diciendo que son los medios los responsables, cuando vemos que no es así. Esa es la realidad, esos son los problemas que hay, ahí están, y están generando otros. Por ejemplo, lo que decíamos hace rato, aquí en Campeche, por ejemplo, en todos los municipios la venta de droga está, pero accesible a todos. Antes, cuando menos se escondían, ¿no? Ahorita ya no, como bien dice la maestra Diana, ahorita hasta por un mensaje de WhatsApp. Pero entonces, eso es lo que tienen que combatir, dejar de ocultar y enfrentar, porque también se dejaron de hacer muchas cosas que creyeron que no tienen importancia, ¿no? Esto está como los homenajes, ¿no? ¿Desde cuándo hemos venido diciendo que ya a las autoridades les valen los homenajes, les valen los personajes? Es parte de una formación Que les valió la educación cívica. Dice, no sirve para nada. Ahí están las consecuencias. No sé si sigan haciendo los homenajes, pero le tocaba, invitaban a una ahora escuela, como yo les digo, maestra, ahora como yo les digo, contingente. son puras ofensas florales. Ahí van allá al monumento, ahí llevan la ofensa floral y ahí mandan a los funcionarios de tercer nivel. No hay un discurso, no hay nada para decirle a los chavos, ¿no? Una efeméride, claro, decirle, fulano de tal fue esto, hizo esto. Pero además otra de las cosas que tenía los homenajes... La historia de este país ya empieza a partir del 18. Desaparecieron. Los homenajes de antaño era que no solamente iban... Maestra, existían en varios lugares y aunque no tenían presupuesto, tenían una importante labor los centros de integración juvenil. Los desaparecieron también. Bueno, deja decirte, esto de los homenajes, no solamente los profesores
se preocupaban por llevar un contingente, sino que los padres de familia acompañaban a sus hijos y también participaban. Claro. El mensaje y se preocupaban porque estuvieran, como se decía antes, la expresión de punto en blanco era algo entre educativo, cívico, familiar. Así yo ya no sabía que no había homenaje. Cada vez son menos. Cada vez son menos, maestra. Cada vez son menos. Y cantaban el himno correspondiente. Claro. Y algo pues esas bonito, actividades ¿no? de Algo educación muy bonito. cívica. Es que la gente fuera no se sabe el himno. Ese es el problema. Entonces, Efectivamente, ya. cada día... Iban las autoridades de primer nivel. Es que cada día se van desapareciendo esas acciones y actividades que creemos que no tienen ninguna importancia. Y en el fondo sí, porque como usted dijo ahorita, por ejemplo, con los homenajes, iban hasta los padres de familia, es una convivencia esa que claro. Hemos evitado hasta eso. Ojalá que los retomen. Ni los de Benito Juárez, que se supone que es el gran personaje. Sí, No, ni ya esos. Ya no tienen. Efectivamente. Y el de Justo Sierra lo hacen. Pero ya Ni diferente. cantan, ya ni cantan. Ya no cuando- cantan Justo Sierra, maestro inmortal. Hoy la América toda te aclama. O la de Cárdenas, con los obreros, Cárdenas, pues ya no. Y ya se va perdiendo todo Y eso. la Le de preguntas marchemos agraristas a los campos a llevar la semilla del progreso, tampoco lo cantan. Menos, No, imagínate. Había Bueno, una muy bonita. En las escuelas sí los hay, ¿no? En las Sí, escuelas, sí. en las escuelas sí, pero me refiero a los Era actos que que lo hacían. canten. No Sí, lo cantan lo en la hacían escuela, el- porque yo le preguntaba a la gente menuda de mi familia, y no. Había uno muy bonito que cantaba, y que fue de la autoría de la profesora Olga Q. No, sí creo que, mamá de Olga Q de Arcos, que era la maestra. Era maestra, pero tocaba muy bonito el piano, entonces motivaba a los alumnos. Aquella famosa de América Inmortal, fuente de luz, faro de libertad. Tus fronteras son la salvación, fíjate, tus fronteras son la salvación, América Inmortal. Ahorita no es así, ahorita tu frontera te quitan la visa. No, depende a qué frontera vayas. Compra el vuelo a y Europa. depende de quién. Compra el vuelo a y, Europa. y quién va. ¿Cuánto cuesta? Depende de quién Ya no vaya les y a qué importa. frontera vayas porque y quiénes vayan, porque si vas de este lado, pues ya vemos que han quitado a gobernadores, a alcaldes. Más se cuenta que Noroña dice que no importa, que eso de la austeridad republicana no importa, porque debe ser, tu estilo de vida debe ser conforme a tus ingresos, y ahora... Él ahora tiene está muy but, buenos ahora está Claro. bien but Pues Noroña ya no y puede deben de disfrutar. criticar ni le deben dar una lista de a qué hoteles y a qué hoteles no debe ir o sí debe de. Qué cosa. Vamos a una pausa. No te pierdas los temas que están en el debate al regresar en Observatorio NSS. Llegamos a Campeche. Conoce Didi, la Legislativo de San Lázaro. Más información en nuestras redes sociales. Escribe al correo marisol.carrillo@diputados.gov.mx o al 5036-0000, extensión 52038. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Mi mejor amigo siempre me acompaña, me conecta en todos lados y hace todo más rápido. Por eso, Amigo Kit de Telcel es mi mejor amigo y mi mejor decisión. Aprovecha tu crédito Coppel y estrena tu Amigo Kit 5G de Telcel hoy mismo. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. Mejora tu vida. Coppel. En Galerías Campeche, tus compras pueden convertirse en una experiencia en Snack y tarjeta de regalo con 25,000 pesos. Del 20 de julio al 31 de agosto,
Registra tus tickets de compra por 1,000 pesos o más en el módulo de atención y servicio del centro comercial y obtén un cupón. Si eres seleccionado, recibirás un correo con una pregunta. Responde correctamente y el premio será tuyo. Consulta términos y condiciones en galerías.com. Campeche sigue escuchando Observatorio NSS. Ay, Dios. Bueno, especialistas, medios de comunicación y analistas que han revisado este nuevo plan estratégico 2025-2035 de petróleos mexicanos que presentó el gobierno de Claudia Sheinbaum, indican que el pago a proveedores con los que tienen adeudos solo contemplan proyectos nuevos generados a partir de este 2025, excluyendo este porcentaje de por arriba de 400 mil millones de pesos que todavía tiene de deuda. Pues aquí lo tenemos cerca en el caso de Ciudad del Carmen. La situación es crítica, o por lo menos lo que han denunciado, las marchas que hemos visto. Pues ahí lo vemos casi todos los días que ponen que cerrar un nuevo negocio, ¿no? Bueno, los despidos, sí. el tema de los juzgados laborales que tienen una gran carga. Una gran carga de trabajo. Desde el año pasado. Pero despiden al personal porque no tienen el recurso para poder sostenerlo. Le quiero decir que ya tiene mucho tiempo que empresas han no solo despedido personal, sino que también les dejan de pagar de pronto, ¿no? Uh-huh. Y aunque habían esto desde hace años, aunque había eso que no pagaba Pemex puntual, también hay empresas que son mañosas, ¿no? Entonces dejan de pagar a su personal, le dejan de pagar 3 meses, y luego le dicen, bueno, pues sabes que nada más tenemos 1 mes y medio para pagarte de los 3 meses, ¿lo tomas o lo dejas, no? Uh-huh. Ahorita pues sí no les están pagando, y se ve muy, muy difícil que les vayan a cubrir la deuda total, porque si en el rescate te dicen que para rescatar a Pemex están pidiendo 200 mil millones de pesos, un poquito más, ¿no? Bueno, no tengo las cifras, pero son más de 200 mil millones, pues obviamente no te va a dar para pagar, ¿no? Estás hablando de que el rescate incluye el 50% de lo que le deben a los proveedores, y no es para pagar, no. Ese dinero no es nada más para pagar a los proveedores, para la transformación. Entonces la situación se complica más, y esto, pues, ¿qué nos dice? Que se va a agravar la situación que hay en Ciudad del Carmen, ahora, que se van a agravar el cierre de negocios, porque recordarán que antes ibas a Carmen y no había ni dónde hospedarse porque te decía, ya está ocupado. Ya bajaron de plataforma. Y habían casas que se adelantaron a los Airbnb, habían casas donde decían, bueno, pues aquí te rentamos un cuarto para que te quedes, y ahorita pues hasta esas casas ya están cerradas porque no hay quien las rente, no hay ahora dinero vamos a para el pensar, negocio. Pemex, o sea, los empresarios te dicen, no tengo para pagar, es cierto, porque no les han pagado a ellos, y empiezan a retirar al personal. ¿Y qué hace ese personal, Dios mío? ¿Cómo va a mantener a su familia? ¿Qué va a hacer? Y es una situación muy difícil. Ha ido para atrás desde hace mucho tiempo esto, se acabó eso de la bonanza de la industria petrolera. Recordemos que con la reforma energética se despidieron, aquí se hablaban de 20,000, pero en realidad los que sabían te dicen, no, en Carmen se despidieron a 50,000 gentes con la reforma energética. Y entonces, pues esto, luego vino la pandemia, más despidos obviamente, entonces, y ahora el impago, pues obviamente esto ha ido para atrás. Y lo que advirtieron tanto los encargados de la industria camaronera, de que déjenos convivir, porque Carmen era, pues, tenía todo en la industria camaronera, tenía flota, tenía industria, todo. Lerma, ¿no? Vimos a Lerma cómo era, pues, próspero, Lerma era próspero, como ya lo he mencionado varias veces, aquí hasta sucursales bancarias había. 2 sucursales bancarias, refaccionarias, paraderos, sucursal bancaria de Ciudad del Carmen. Y en Carmen, pues, la situación era mejor en cuanto a la industria camaronera. ¿Verdad? Claro, y aquí lo decían. Esa preocupación. Sí, pero lo mataron, maestra, porque incluso los armadores decían, allá en Estados Unidos y en otros países dejan convivir ambas industrias, la petrolera y la camaronera, no hay las áreas restringidas. Acá vemos que hasta las áreas restringidas, que por el peligro que representa, que etcétera, etcétera, pues vemos que hay la vigilancia es... Y encima les roban. Es escasa, esa es la cosa, ¿no? Que te dicen que... Pero aquí vemos que hasta la vigilancia es escasa.
llegan los asaltantes en sus lanchas, escalan a las plataformas, se llevan el equipo, ¿no? Y te dicen a los 2 días... Siempre ha pasado. Siempre ha pasado, claro. No es ahorita, claro, eso siempre ha pasado. Y siempre... No tenga una plataforma, la vigilancia. No, ya redujeron presupuesto. Mucho presupuesto. Esas son las consecuencias. Y ya redujeron... De mantenimiento y de seguridad. Ya han también desviado la actividad de otras instituciones como la Marina, ¿no? Y ahorita salen a decir con este recién asalto que hubo, dice la Marina que ya reforzaron la vigilancia. Pues sí, pero sí será antes, sí será tarde, pero como siempre, ¿no? Te dicen vamos a actuar y ya saben, ¿no? Y... Fíjate cómo es una cadenita. Claro. Carmen, como muchos municipios del estado, hay mucha gente altruista, tienen muchos grupos de apoyo a diferentes causas, sobre todo causas de niños, y entonces eran muy apoyadas por Pemex para salir adelante en sus programas buenos y todo. Ahora con esta situación ya no los van a apoyar, ya va a ser muy difícil, y si hacen una colecta, pues la gente no tiene dinero. Y también para Pemex, hay que decirlo, lo han venido saqueando desde hace mucho tiempo y nunca se castigó a su gente, ¿no? Bueno, aquí vemos un campechano que lo inhabilitaron 10 años y se fue a vivir a Estados Unidos tranquilamente con lo que había ganado de Pemex y no pasó nada, ¿no? Entonces, así es un caso menor del que estamos hablando, porque otros, hay directores de Pemex que hasta construyeron hoteles de 5 estrellas y marinas y nunca pasó nada. Y sigue sin pasar nada. Entonces, por eso todo el mundo saqueaba y sigue saqueando a Petróleos Mexicanos, que dicen era la caja chica. No, siempre ha sido la caja grande, hasta llegar a esta situación en la que se encuentra, de quiebra. Y para que la rescaten, se ve... No hay forma. A ver, yo creo que ya no... Mira, este plan estratégico que presentaron, la verdad es que está lleno de buenos deseos y de poca posibilidad de que en realidad sea un rescate hacia la empresa, hacia Pemex, que además ahora es una empresa estatal, es una empresa del Estado. Regresó a ser una empresa estatal. ¿Qué yo veo en este plan? La verdad, yo escuchaba a varios especialistas en materia energética que analizaban este plan y criticaban el plan y decían, tiene 2 partes, la parte del rescate financiero y la parte del rescate operativo de Pemex. En la parte del rescate financiero, pues la presidenta Sheinbaum fue muy claro y a mí me dio la impresión como que fue así la última oportunidad y les puso 1, 2, 3 y tu tiempo se acabó. La presidenta dice que en 2027 Pemex se la rasca por sus propias uñas solitos. O sea, estamos en 2025 y ya casi terminándose. O sea que Pemex va a tener nada más año y medio, que va a ser el rescate donde le vamos a inyectar recursos. Y digo le vamos porque no olvidemos que todo eso es dinero de todos los mexicanos, que obviamente sale de una misma bolsa, que hay que quitárselo a alguien. Y entonces ahí es donde yo digo cuidado, porque el dinero no hay más, ni va a haber más. Esos 200 y cacho millones de pesos, 200 y cacho mil millones de pesos, que significa este plan, van a salir del mismo presupuesto que ha salido todos los años. Entonces, evidentemente va a haber sectores que se van a recortar, y esto va a tener una afectación a la economía de todos los mexicanos. Si nosotros lo ponemos en pesos contantes y sonantes, ese rescate a Pemex implica casi 18 años del presupuesto total del estado de Campeche. Fíjense lo grave. Entonces, ¿qué podemos esperar para el estado de Campeche en el próximo presupuesto? Pues que si nos iba mal con los recortes y los ajustes presupuestales, cuidado, porque el 2026, este presupuesto que ya se va a empezar a discutir en el Congreso de la Unión en septiembre, octubre, para darle más dinero a Pemex, van a tener que quitarle dinero a alguien. Y seguramente va a haber afectación a todos los estados y a programas importantes. Entonces, de entrada, pues le pega muchísimo al presupuesto de los estados. Segundo, la verdad es que el rescate tampoco trae una estrategia sólida. ¿Y por qué no trae una estrategia sólida? Sí es cierto que ahora ya los que van a pagarle a los proveedores, a los acreedores de Pemex, va a ser Banobras. El problema es que no va a haber dinero para pagarles, y el problema es que la deuda supera por mucho el monto del rescate.
Entonces no hay forma de pagarles. Yo creo que va a haber un impago y va a haber esto que dice Homero, que es lo que ha venido sucediendo. Te debo 100, pues solo tengo 30 y te reconozco 30. Y si con eso la dejamos, pues ahí queda el asunto. A mí el lado que me parece todavía más preocupante que porque alguno de los expertos en materia energética decía, este plan es una utopía. Y yo sí creo que este plan es una utopía y está lleno de buenos deseos sin aterrizar. El otro lado es el que tiene que ver con la operación de Pemex, con la estructura de Pemex. Pues sí, ya dijeron que va a haber recortes. Sí, ya dijeron que va a haber una reestructura. ¿Y los jubilados? Bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Ya dijeron, además, es bien interesante esto. Ustedes recuerdan en todo desde el 2015, más o menos, el discurso de Morena, que era que iban a recuperar para los mexicanos nuestro petróleo, nuestro gas natural y los privados a los que la reforma energética, que no defiendo la reforma, pero lo que ellos decían es que los privados, la iniciativa privada que el gobierno anterior les había regalado el derecho a la soberanía energética, ya no iban a participar. Pues, ¿qué creen? Ahora con este nuevo plan, los privados ya entran otra vez a tener inversiones conjuntas con el gobierno. Y uno de los principales, que ya está la empresa creada y todo, es Carso, Grupo Carso, el hombre más rico de México, que estuvo muy aliado con el expresidente López Obrador y ya tiene cerrado todo el contrato. Entonces, fíjense cómo el discurso ha cambiado. No queremos a los privados, por eso vamos a quitar la reforma energética entre parte, porque los privados no tienen por qué tocar nuestros recursos, ni el gas ni el petróleo. Pues ahí está. Pero ahora ya está otra vez la posibilidad de trabajar con los privados. Y otro punto que dicen que está disfrazado en la reforma, es que en aguas profundas, que era algo que el expresidente no quería, en aguas profundas va a empezar a ver otra vez la exploración y la intervención, nada más que con una figura que se llama fracking, que es una figura altamente dañina al medio ambiente, y esa figura la habían satanizado y habían dicho que no la querían. Entonces, eso es otra de las cosas que como que estamos regresando a un pasado que no quieren reconocer y que no quieren hacer. Y finalmente, lo más preocupante es que en todo ese plan, Homero hace rato mencionaba el huachicol, no hay una sola estrategia en contra del huachicol, ni siquiera para frenarlo, ya déjate para que crezca, ni siquiera para frenarlo, o sea, no hay forma, no hablan, o sea, eso de que no lo digo, no lo entiendo, no existe, es un poco el discurso que están aplicando. Entonces, a mí me parece que es un plan lleno de buenos deseos y me parece que a la presidenta la acorralaron y por eso tuvo que salir con esta propuesta, porque que no haya gasolina en la Ciudad de México y no haya gasolina en la Ciudad de México y otros estados porque no hay transporte, porque no hay pipas, y no hay pipas porque no hay pago a los que trasladan. Pero además en el sexenio anterior compraron un montón de pipas. Un montón que quién sabe dónde están, ¿verdad? ¿Dónde están todas esas pipas? Porque la crítica, seguro, porque la crítica fue que compraron en exceso y no licitaron, ¿se acuerdan? Sí, que porque los otros que transportaban eran bandidos y había que comprar eso. Había que comprar, pero no todo sabemos. Esto que estamos escuchando y todas estas cosas, y también hay que pensar el tema de los pensionados, de los jubilados, las farmacias donde los trabajadores de Pemex logran abastecerse. Bueno, pues ese es el mismo problema que no solo pasan los jubilados y pensionados de Pemex, que además les va, a la gran mayoría le va muy, bueno, a un grupo le va muy bien, ¿no? Porque se pensionaron, pero mejor que cuando a los mandos estaban medios activos y superiores, pero a los trabajadores a los trabajadores no. ¿Qué es lo que le está pasando a gran parte de la población, ¿no? Que llega a los hospitales y clínicas públicas y se encuentran con que no hay especialistas, con que no hay los medicamentos y siguen luchando con eso, ¿no? Y volvemos a la misma historia que yo decía hace un rato, y siguen ocultando en lugar de reconocer que efectivamente no hay el avance, pues ahí está ya igual. Sigue sin surtir. Sigue sin surtir nada y la gente pero tiene necesidad. Que hay menos pobres. Que sí es cierto, pero pues cuando cambias la medición y solo ves ingresos, pero no ves las deficiencias en salud y en educación, que ha sido
el tramo más oscuro en el sector educativo es el que hemos visto, porque se ha reducido la matrícula educativa enormemente, porque antes por lo menos la condición era o que ibas a la escuela o que te quitaban el apoyo. Ahora ya no importa si vas a la escuela, el apoyo lo tienes de todas maneras. Entonces eso ha implicado que muchos deserten del sistema educativo. Ya veremos. Bueno, es que ahí también hace falta un buen seguimiento, y una evaluación a conciencia, porque tampoco es posible, si te están dando para que estudies, para que te capacites, para que puedas hacer algo, y estés engañando. No está engañando. No, ellos no engañan. Los requisitos del programa hoy no exigen que asistan a la escuela. La verdad es que la gente está disfrutando de un beneficio que les está dando el programa, pero es un programa diseñado de manera errónea, sin pensar en el futuro de México y en el futuro de los estudiantes. Y no es gratuito que como parte de eso también hayan desaparecido organismos autónomos, ¿no? Porque también no les gustaba mucho los números que daban. Claro. Cuando das números en contra de lo que te vienen diciendo, te vienen cantando todos los días, pues estás en contra de nosotros, ¿no? Pero la triste realidad es otra. El discurso sigue, lo que tanto criticaron es lo que están haciendo. Lo que están haciendo, todo lo que criticaron, y lo vamos a ver ahora con la reforma electoral, vamos a ver cómo viene, pero todo lo que fueron diciendo la antidemocracia, que ocultaban, aquí lo vimos, ¿no? Aquí que nos decían, es que hay pocos delitos porque ocultan las carpetas. La misma historia están haciendo ahorita, no abren carpetas, no abren nada para que no se vayan para... Y cuando le dan números como esos de que en la ciudad creció en 260% los homicidios, pues hacen mutis, y si no hacen mutis, pues mañana te dicen que son mentiras, ¿no? Que no lo dijeron, que eso es lo que no está pasando. La reforma electoral, yo te la sintetizo, ¿qué va a pasar? Lo que pasó con la del nepotismo que presentó la presidenta Sheinbaum, en las cámaras se la congelaron hasta el 30, eso va a pasar con la reforma electoral. Van a ser 2 o 3 parchecitos, pero lo fuerte que va a ser la desaparición de plurinominales no van a permitir pero los partidos en esta reforma electoral va a estar que interesante. sea en el 27. Se la en van a esta llevar reforma al 30. electoral sí tiene que fajarse los pantalones la presidenta. Bueno, pues vamos a ver. En esta reforma electoral, si lo que vaticina Adriana Ortiz es cierto, vamos a ver un pugilato y vamos a ver la segunda parte contra Monreal, contra Dan Augusto, y a ver qué pasa. El segundo capítulo. El segundo capítulo. No es posible que de la segunda temporada. Hacer lo que la segunda temporada de la serie. Se les dé la gana y estén usufructando del poder. Maestra, pues lo estamos viendo. Pero que no es eso que lo que acaba. Bueno, le voy a decir que Monreal nunca ha estado apartado de poder, siempre con diferentes colores, pero ha estado... 9 hermanos, lo que que son te 9, digo ¿no? es son que el 9. tema de los pluris no va a quedar, y si queda para el 27 va a llegar suavizado y descalcificado de lo fuerte. El presidente de esta comisión es Pablo Gómez, ¿no? Porque sí, Pablo Gómez. Sí, el que inició la plurinominal en el pero país. Esa comisión no existe legalmente, ni siquiera tiene la interlocución es legal cierto. con pero el fue Congreso. una salida elegante que le dieron. Y es cierto, y hay que reconocerlo, salvo Morena, en las primeras elecciones que su pluris salieron hasta de tómbola, que era gente que decía, pues no tenía ni un acceso a subir, a tener el poder, a ser diputado, senador, salvo Morena. Esto se ha desvirtuado, y ahorita el más claro ejemplo de que se ha desvirtuado esto de los pluris lo tenemos actualmente en las cámaras baja y alta, ¿no? O sea, la Cámara de Diputados Federales, senadores. ¿Quiénes están ahí de pluris? Las corcholatas, de entrada las corcholatas. Sí, pero después los amigos PAN y del PRI. Y de los dos partidos, lo mismo. Entonces, el club de amigos. Por eso digo, ahí están, ahí en las cámaras, en la Cámara de Diputados Federal y en las senadores, está lo que dice la presidenta Sheinbaum, ¿no? Que esto se ha desvirtuado, y esto ya se convirtió en un club donde llega de pluris y aquí en Campeche también lo vemos, ¿no? El presidente de la Junta de Gobierno llegó por segunda vez por pluri, porque él perdió su jugar, lo metieron por las dos partes, ¿no? Jugar para que no mayoría está mal. Nadie está diciendo que está mal. Lo que están diciendo es lo que han criticado de este palacio. Dicen, bueno, es que nada más están llegando las cabezas. Nada más que también no hay que perder de vista, desaparecer la representación proporcional implica que las minorías
Sí. democráticas, o sea, los partidos pequeños, sí, yo coincido en que quede sin representación, y es algo riesgoso para la sí, democracia. yo digo que también. yo coincido en eso, ¿no? Y coincido, y lo que yo creo es que no deben desaparecer de ninguna manera, pero sí reducir el número. Pero reducir también el hay número, una ¿no? situación que Y de tienen que evitar- tomar en cuenta. No puede ser que el marido sea senador claro. y la esposa Pero ya no la del sea. nepotismo ya se la Claro. Por patearon eso, a la por eso, si de presidenta. veras No se la quieren cambiar. permitieron. Pero otro asunto también que deben ya evitar es que brinquen de una Oye, cámara a otra. Oye, y los chapulines, los ¿se acuerdan? próximos, ¿Cómo hicieron lo mismo que tanto criticaron? claro. oye, los próximos magistrados van a quedar puruchitos. ¿Ya viste cuánto aprobaron para alimentación? ¿Van a quedar puruchitos? Es que ¿dónde está se nos la ha acabado el tiempo. dónde está la austeridad? Ya No, se nos acabó. 65 mil No, pesos la para austeridad. comer. Ya se nos acabó el tiempo, voy a rápidamente, nada más estos mensajes, dice Alejandro Tut, el problema de la inseguridad es muy delicado, ya todo México es territorio del crimen organizado, con la complicidad de muchas autoridades, dicen que Campeche es muy seguro, a ver cuántos asesinatos tipo sicarial hubo del 2015 al 2021, cuántos asesinatos tipo sicarial hubo del 2021 Bueno, ya a la somos fecha. líderes en exorcismo. Así es que así muchos ciudadanos lo interpretamos. Dice Paco Márquez, Semar no vigila nada, está administrando y construyendo y se olvidó de vigilar. Mientras Capitanía de Puerto no controle salidas, entradas y toda la costa, es puerto, la depredación y la piratería pues va a continuar. Tiene razón, y Paco Marte, que es alguien del sector pesquero Claro. de muchos años, que sabe de lo que está hablando. Efectivamente. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Antes que nadie, el primer análisis político de Campeche lo escucharás en Observatorio NSS. Todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Fórmula